Hola, buenas tardes a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Esta semana venimos con las mejores lecturas del 2020, que era un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer y se me va el mes de enero del 2021 y no hemos hablado de las mejores lecturas del 2020. Así es que hoy lo hacemos. Espero que lo disfrutéis mucho y nada, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Como os decía, venimos con las mejores lecturas del 2020. Yo tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo y veía que se me pasaba el tiempo, así es que no podía pasar más. Aquí está. Vamos a ver, os cuento. Este vídeo, todos los libros que vais a ver en este vídeo son libros que están puntuados con 5 estrellas en Goodreads por mí, lógicamente. Y yo, la verdad es que al hacer este vídeo es algo que me ha sorprendido. Yo tenía conocimiento de que había tenido un buen año lector, que había descubierto autores, que había descubierto historias que me habían gustado mucho, pero no tenía conciencia de que había tenido tantas lecturas de 5 estrellas. Entonces voy a tener que hacer alguna trampa porque hay cosas que no me puedo dejar fuera. En conciencia no, hay cosas que no me puedo dejar fuera. Entonces, bueno, me vais a tener que disculpar, ¿vale? Por alguna trampicholilla que he hecho por ahí. A pesar de que, fijaos, que yo pensaba que iba a tener que echar mano de libros puntuados con 4 estrellas. Y no, todos los que vais a ver son de 5 estrellas. Hay algunos que tengo en físico, hay algunos que leí en digital. Así es que, bueno, como siempre os dejaré las fotillos por aquí, ¿vale? Y vamos a empezar. La posición número 10, porque no os lo he dicho, pero esto es un top 10. La posición número 10 la ocupa mi primera trampa. Y es la categoría ensayo, no ficción, ensayo, ¿vale? Entonces, aquí tengo dos grandes vertientes. La primera es una que es que no me podía dejar fuera de ninguna manera porque la verdad es que fue una lectura que disfruté muchísimo y quería enseñarosla, que es Lecciones de liderazgo creativo de Robert Iger. En España está editado por la editorial Conecta. Tiene unas 265 páginas aproximadamente. Y estamos hablando de, bueno, pues Robert Iger es el CEO de Walt Disney. Claro, ya solamente así, ¿no? El CEO de Walt Disney dándonos lecciones de liderazgo creativo, pues ya realmente si hay alguien que tiene algo que decir en este mundo sobre el liderazgo creativo, pues Robert Iger desde luego es uno de ellos. Entonces, a ver, aquí lo que nos cuenta es toda su trayectoria profesional, realmente desde que, bueno, pues desde mucho antes, desde bastante antes de ser CEO, pero sí que es verdad que el grueso del disfrute quizá lo saboreas más cuando él empieza a tomar posiciones ya importantes dentro de la estructura de Disney. Y bueno, pues vive las grandes fusiones con Pixar, pues todas las conversaciones con Steve Jobs, que fue un gran amigo suyo, todo lo que ha implicado la construcción de parques temáticos, la digitalización, muchísimas cosas, toda su globalización. Bueno, la verdad es que es una historia apasionante, donde no solamente aprendes sobre la historia de Walt Disney, sobre los grandes fracasos y también sobre los grandes éxitos de Walt Disney, sino que además pues tiene de verdad grandes titulares sobre liderazgo, ¿no? Cómo confiar en el talento, cómo él se enfrenta a cosas que no había hecho nunca, pero se apoya en un gran equipo que sí que sabe lo que hace y confía en su criterio, cosas como tienes que saber lo que no sabes hacer y confiar en ti mismo, en las cosas que sabes hacer. Entonces, me parece un libro de empresa muy interesante, quizá de los más interesantes que he leído este año, que han sido algunos. Así es que no podía dejarle fuera, pero necesito que comparta la posición, porque hay otros libros que tampoco podía dejarme fuera y que de hecho pues eran también seleccionados para este top 10, ¿no? Y son los libros de Chimamanda Ngozi Adichie. Creo que ya se ha hablado de ella en otras ocasiones. Yo me he leído 2 libros de ella en 2020. Todos deberíamos ser feministas y Cartas para Hijiahuele o Cómo educar en el feminismo. Vale. A mí la verdad es que yo la he descubierto, como os digo, en 2020. No conocía su existencia. Creo que es muy importante sus libros, sus posturas, sus ensayos. En este caso son 2 charlas TED que están transcritas. Y creo, ella es nigeriana.
es una mujer, bueno, pues que ha tratado mucho todo este tema de feminismo y de la posición de la mujer en la sociedad contemporánea. Y, a ver, estos libros son una introducción a estas posturas feministas, ¿no? Es quizá un primer escalón, pues muy interesante y muy bien planteado sobre que la gran trampa que podemos cometer ahora mismo es pensar que ya está superado, ya no hace falta el feminismo porque ya hay un concepto generalizado de que mujeres y hombres debemos tener las mismas oportunidades, pero no es así. No es así porque el hecho es que en 2021 seguimos teniendo techos de cristal, seguimos teniendo brechas salariales, seguimos teniendo discriminación por razón de género pues a la hora de entrar en diferentes puestos de trabajo, en comités directivos, entonces la cosa no está resuelta, hay micromachismos, hay manadas, hay cosas de lo menos importante a lo más importante, pero que ninguna de ellas debería de existir. Entonces, yo Chimamanda tenía que meterla porque me parece fundamental, me parecen unos libros que todo el mundo debería de leer y comprender y aplicar. Entonces, bueno, pues aquí están en el top 10. En la posición 10, compartiendo con Claves de liderazgo creativo de Robert Iger. Y bueno, vamos a la posición 9, que ya ahora me pongo seria y hago las cosas un poquito bien, ¿vale? Posición número 9 es para María Antonieta de Stefan Zweig, publicado en España por la editorial El Acantilado, perdonad. Bien, este libro yo lo leo gracias a la iniciativa Mujeres de Época de la Pecera de Raquel. De hecho, es el primer libro que ella propone dentro de esta iniciativa. Ya os he hablado muchísimas veces de esta iniciativa porque, bueno, es una lectura mensual, entonces todos los meses os hablo un poquito. Y es un espectáculo de biografía. Es la biografía de María Antonieta, es un relato de no ficción, lógicamente, no está ficcionado. Pero Stefan Zweig es un autor, bueno, pues muy metido en todo el tema del psicoanálisis, las teorías freudianas y demás. Y la verdad es que te mete en la psicología del personaje y en la época de una manera espectacular. Espectacular. Hemos leído varias biografías después y ninguna hasta el momento le llega a la sola de los zapatos a María Antonieta de Stefan Zweig. Y mira que María Antonieta pues puede ser un personaje que digas, bueno, pues me genera curiosidad porque todos sabemos cómo acabó la pobre, pero bueno, tampoco es uno de los personajes más potentes ni una de las mujeres más potentes de la historia de la humanidad. Y sin embargo, la biografía es un auténtico espectáculo. Súper recomendada si queréis iniciaros en el género de las biografías y si estáis iniciados, igualmente súper recomendada si no la habéis leído. Y aquí está, en este caso estamos hablando de unas 530 páginas aproximadamente. Se lee en un suspiro, de verdad se lee en una sentada. Muy recomendado. Os dejaré también por aquí la reseña que hizo de este libro Raquel de la Pecera, porque es una reseñaza espectacular donde os habla de María Antonieta, de la época, de la Revolución Francesa, de Stefan Zweig. O sea, es una súper reseña que no os podéis perder porque aprenderéis muchísimo si os interesa el tema y el personaje y la época, ¿vale? Bien, esa era la posición número 9. A la posición número 8 llegamos con un libro que no tengo en físico porque leí en digital y que os dejaré por aquí donde pueda la miniatura, y es La cara norte del corazón de Dolores Redondo. No me preguntéis cuántas páginas tiene porque no lo sé. Entonces, os lo dejaré por aquí todos los datos os dejaré por aquí también todos los datos de la novela para que los tengáis, ¿vale? La cara norte del corazón es la precuela de la trilogía del Baztán de Dolores Redondo. Yo había leído la trilogía del Baztán en 2019. Me encantó. No os voy a decir mi iniciación en los thrillers porque sí que había leído algún thriller, pero sí realmente lo que empezó a engancharme al mundo del thriller junto con la trilogía de la Ciudad Blanca de Eva García Sáenz. Y bueno, la verdad es que habiendo una precuela, habiendo otro libro dentro del universo del Baztán, ¿no? De la trilogía del Baztán, con su misma protagonista y demás,
pues yo tenía que leerlo. Y efectivamente fue una experiencia maravillosa, tanto que se ha colocado en el puesto número 8 de las 10 mejores lecturas del 2020. Esto sucede unos años antes, cuando la inspectora está estudiando, todavía no es inspectora, está estudiando en cuántico en Estados Unidos, un curso. Y bueno, sucede una serie de casos ligados al huracán Katrina. Ella va a Nueva Orleans, entonces imaginaos, ¿no? Toda la ambientación de Dolores Redondo, todo lo bien que ella sabe plantear las cosas, además llevado a Nueva Orleans, envuelto con Katrina. Bueno, es un espectáculo de novela, está muy bien y es súper recomendable. Así es que posición número 8. Posición número 7. Volvemos a mi mundo, volvemos un poquito a la novela histórica y en este caso vamos con La sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica. Yo esta novela la leí durante la cuarentena y fue una pasada. O sea, es de estos libros que te hacen de alguna manera abstraerte de todo lo que te está pasando en ese momento por la cabeza, de todas las cosas pues del trabajo y familiares y el no poder salir y todo lo que escuchas en las noticias y toda la locura que fueron los días de confinamiento intenso. Y la verdad es que a mí me sacó del mundo y me llevó a su mundo y fue una gran lectura, una lectura espectacular. Está editado en España por Editorial Planeta. Este es un libro gordito, de 650 páginas, más o menos, alguna más, pero vamos, unas 650 páginas. Ya van por más ediciones porque la verdad es que esto ha sido un súper bestseller y yo lo recomiendo muchísimo. La ambientación histórica, la historia sucede en la época del franquismo y de la Guerra Fría, de la Alemania dividida en Alemania del Este y Alemania del Oeste. Hay hay ambientación en la Alemania del Este, ¿no? Que todos sabemos un poco cómo era el mundo allí, ¿no? Como una dictadura comunista con todo el tema de las purgas y de pues la policía secreta y bueno, y todo el espionaje. Entonces es muy interesante, muy intensa y la verdad es que muy entretenida. También se aparece Mayo del 68 París. Bueno, tiene un montón de ambientación, tiene un montón de documentación hecha y es muy recomendable. Así es que nada, aquí tenéis la posición número 7. La posición número 6 es para un libro que he leído hace muy poquito, casi a finales de año, y es El asesinato de Platón, también publicado en España por Editorial Planeta. Esto también es un señor tocho de 920 páginas, nada menos. Gracias Editorial Planeta, por cierto, por el envío de ejemplar. He disfrutado muchísimo de su lectura. Probablemente la semana que viene os pondré la reseña, con lo cual no voy a entrar mucho a hablaros de él ahora. Está escrito por Marcos Chicot, que tiene también Asesinato de Sócrates, El asesinato de Pitágoras y La hermandad. Y bueno, está muy bien, está ambientado en la antigua Grecia, lógicamente en la época en la que Platón tuvo su carrera y su academia en Atenas. La protagonista se llama Altea, es una protagonista femenina, muy guerrera y muy potente para la época. Ella llegó a dar clase en la Academia de Platón, no os digo más. Y bueno, hay una ambientación histórica brutal. Yo una de las cosas que recomiendo muchísimo de este libro es llegar hasta la nota del autor y leerla, porque si de la historia disfrutas muchísimo, una vez que llegas a la nota del autor y ves toda la documentación que él ha hecho, cómo la ha aplicado, qué es cierto y qué es ficción, qué personajes existieron y qué personajes no, y te lo cuenta todo en la nota del autor, y la verdad es que es el broche de oro para una lectura espectacular. Os recomiendo todos los libros suyos, especialmente El asesinato de Sócrates, a mí me apasionó, y El asesinato de Platón, por supuestísimo, os los recomiendo también. Y desde aquí pues un llamamiento al autor y a la editorial. Espero que haya un asesinato de Aristóteles, ¿no? Que es el siguiente filósofo cronológicamente hablando, y espero verle pronto. No digo nada, ahí lo dejo caer. Así es que nada, posición número 6. Posición número 5 en el ranking del top 10 de lecturas del 2020. Me tenéis que perdonar porque estoy un poco catarrada y de vez en cuando se me coge la nariz y no sé el tonillo que estaré poniendo, pero bueno, ahí voy. Posición número 5.
La posición número 5 la comparten 2 libros, pero en este caso es que tenían que compartirla, porque al final forman parte de una biología. He leído los dos en 2020. Son 2 señores tochales, editados también por Editorial Planeta. Es Yo, Julia y Julia, Reto a los Dioses, que es su segunda parte. Yo, Julia tiene un total de... Os lo cuento, 680 páginas más o menos, algo menos, porque he visto que en las 670 todavía tenía mapas de batallas. Y Julia, Reto a los Dioses, tiene 700, estos son mapas, 730 más o menos, ¿vale? Unas 730 páginas. Sí. Bueno. Como veis, Yo, Julia fue Premio Planeta en 2018. No os hago una gran novedad si os digo que una gran noticia, si os digo que es una gran novela. Y Julia, Reto a los Dioses, pues lógicamente no ha sido Premio Planeta, porque el Premio Planeta puede ser solamente una vez en la vida, tengo entendido, no te puedes volver a presentar, pero lo merece. Si me tuviera que quedar con alguno de los dos, no sabría con cuál quedarme, por eso os traigo los dos. Supongo que y Julia, Reto a los Dioses, al final ella cobra mucho más protagonismo, una posición mucho más dominante, es más ella la que hace las cosas, no está tanto manipulando, sino que está ejerciendo, mientras que en esta parte está un poquito más en las sombras, en la primera parte, en Yo, Julia, pero la verdad es que la historia de Julia Domna, que es lo que nos cuenta esta biología, perdonad, lo pongo así, la historia de Julia Domna, que es una emperatriz que era la mujer de Septimio Severo, que era un general de las tropas romanas muy importante, y que bueno, no os puedo contar muchas cosas porque os empiezo a hacer spoilers de la historia y no es plan. Entonces, ¿qué os puedo contar? La protagonista, espectacular. Todos los personajes súper bien tratados, súper bien dibujados, muy divertida la historia. Las batallas sí, las hay, no son exhaustivas. A mí no me han cansado. Era uno de mis miedos principales cuando empezaba con novelas de romanos. No me apetece mucho meterme en batallas eternas, en estrategias militares, en centurias, centuriones, legiones. No me apetecía mucho y no me lo he encontrado. No es nada pesado de leer. Se leen, teniendo en cuenta lo tochos que son, en un periquete, y la documentación de Santiago Posteguillo es espectacular. Es probablemente de las mejores documentaciones, de las mejores ambientaciones que os podéis encontrar en la literatura actualmente. De verdad, os arrastra a la época y yo lo recomiendo mucho esta biología. Posición número 4. Bueno, de aquí en adelante, o sea, yo he puesto 4, 3, 2, 1, pero podrían ser totalmente intercambiables. O sea, me ha costado sangre, dolor y lágrimas colocar a cada uno en su posición. ¿Están así? Pues porque al final, después de darles vueltas y después de mucho meditar, he pensado que quizá era lo que más se acercaba a lo que me pedía el corazón. Pero si pienso que la posición número 4 está ocupada por este libro, yo diría, Dios mío, Carolina, ¿cómo se te ocurre poner Jane Eyre en la posición número 4? Se merece mucho más. Y es verdad, Jane Eyre de Charlotte Brontë es un libro mágico, es uno de los grandes clásicos de la literatura que se merecería un primer puesto seguro en cualquier top 10. Es un 5 estrellas indiscutible, es un libro que te hace sentir muchísimo desde las primeras páginas. Es un libro que yo tuve que empezar a escribir la reseña mientras leía el libro porque necesitaba comunicar de alguna manera lo que estaba sintiendo con ese libro. Es maravilloso, súper recomendable, la historia entera. Aquí os voy a meter la cuñita también, Cumbres Borrascosas, de su hermana Emily Brontë. Las hermanas Brontë son auténticos genios que te descolocan, que te golpean y que dices, tengo que darles una posición. Es la 4, pero podría ser la 1. Y bueno, de verdad que es súper recomendable su lectura y que os divertiréis muchísimo. Yo, desde luego, para mí fue una experiencia, un descubrimiento, las hermanas Brontë este año, maravilloso, y sobre todo Jane Eyre, o sea, maravilloso, de verdad. Posición número 3. Vale, de la posición número 3, de las 3 últimas posiciones, ya voy a ir muy rápido porque os he hablado ya bastante y ya más o menos sabéis cuáles son los 3 libros que van a estar aquí. Os falta un poquito el orden, ¿no? La 3 es Una educación, de Tara Westover. Es un libro de no ficción donde Tara Westover, que es una persona
una persona real, nos habla de su vida, sobre todo de su infancia. Ella nace en el núcleo de una familia mormónica, muy extremista el padre. De hecho, en determinados momentos se plantea que pueda tener algún tipo de síndrome psiquiátrico o psicológico, como bipolaridad o esquizofrenia o alguna cosa de esas, porque la verdad es que hay cosas y comportamientos que tiene que no son en absoluto normal. Desde que empieza la historia no os hago ningún spoiler, porque os digo que pues es una persona que siendo pequeña no tenía certificado de nacimiento, ni ella ni sus hermanos, parte de sus hermanos al menos, no iban al colegio, no estaban escolarizados. El padre decide que por un pasaje de la Biblia no se puede comer miel y leche, una de las dos es mala, entonces llegan a la conclusión de que lo que es malo es la leche y no pueden beber leche por las mañanas. Una serie de absurdos y una serie de cosas que te dejan en estado de shock. Os digo lo mismo que con Jane Eyre. Esto podría ser una primera posición del ranking perfectamente, de verdad, porque dices, vale, no me ha hecho llorar, pero me ha impactado muchísimo, y de hecho dentro del mismo año lo he reescuchado, porque esto la verdad que ha sido un audiolibro, no ha sido una lectura, ha sido un audiolibro, pero lo he reescuchado un par de veces porque no deja de impactarme el pasar determinados pasajes y el descubrir por lo que Tara Westover ha tenido que pasar para ser hoy quien es, escribir, leer y tener una carrera y una vida más allá del núcleo en el que nació, ¿no? No quiero haceros spoiler, pero súper recomendable, de verdad, súper impactante, y no puedo deciros mucho más. Así es que nada, posición número 3. Posición número 2, en el puesto número 2, en este caso he puesto al Ruiseñor. Ya tenéis reseña de él, de no hace mucho, así es que no voy a insistir, os lo dejaré por aquí enganchado en la cajita de descripción. Y una novela maravillosa de Christine Hanna. No os lo enseño físicamente porque en este momento lo tengo prestado a mi mami, que se lo quería leer. Y la verdad es que, pues es un libro que te estremece, que te hace llorar. Es la historia de dos hermanas durante la ocupación francesa por parte del ejército alemán. Una de las hermanas, la más joven, se convierte, forma parte de la resistencia francesa, arriesga su vida para ayudar a salvarla de pilotos británicos que caen en territorio ocupado. La hermana mayor tiene que convivir con altos mandos alemanes metidos dentro de su casa, mientras cuida de su hija y espera a su marido que se ha ido al frente. Todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, aquí los tenemos. Entonces, maravillosa, súper bien narrada, los personajes muy emocionales, muy cercanos, muy reales, muy tangibles. Entonces, es una experiencia lectora estupenda, ya lo sabéis, no voy a profundizar más, no quiero hacerme pesada con esto, pero que lo sepáis, que sigo súper recomendando El Ruiseñor. Y hace poco he terminado Jardín de Invierno y también os lo recomiendo, es de la misma autora y también os lo recomiendo. Ya hablaremos de él en otro momento, ¿vale? Y nada, por último me queda el podium, ¿no? La posición número 1. Y lo sabéis porque no sé cuánto tiempo ni cuántas veces he nombrado este libro desde que tengo el canal y en Instagram y en el blog. Tenía que ser Ken Follett y Las tinieblas y el alba. Lo siento, es que me lleva el corazón, no puede ser otro. Tiene que ser Ken Follett con Las tinieblas del alba, que es la precuela de la saga de Los pilares de la tierra, formada por Las tinieblas del alba, Los pilares de la tierra, Un mundo sin fin y Una columna de fuego. Todos ellos maravillosos, todos ellos en el top 10 de mi vida, o en el top 20 de mi vida, porque supongo que haría trampas igual. En este caso tenemos 927 páginas en castellano, editado en España por la editorial Plaza y Janés, con una edición maravillosa, con mapitas, con brilli, con dorados estupendos, muy bonita, con punto de libro, preciosa. Una historia ambientada en principios del milenio, cuando los vikingos hacen incursiones en la costa británica, cuando los derechos civiles, la ley y el orden eran prácticamente inexistentes, estaban en manos de los nobles de los pueblos que había, y donde
Se teje una historia maravillosa entre tres personajes, que son Ragna, una joven normanda que se casa con un noble de la comarca de Sairin, Edgar, que es un aprendiz de barquero que en los primeros compases del libro ve que su vida se da un giro de 180 grados y tiene que empezar de cero porque toda su vida se derrumba como un castillo de naipes precisamente por una de estas incursiones vikingas. Tiene que empezar de cero. Y Alfred, que es un monje de una abadía de Sairin muy bien posicionado, que también ve que su vida recibe un varapalo muy importante, que también ve que debe de empezar de cero, y la vida de estos tres personajes va a tejer una historia maravillosa, maravillosamente contada por mi querido Ken Follett. Por favor, no tardes en regalarnos otro de tus libros, porque para mí son mágicos, la verdad, me encantan, los disfruto muchísimo. Las tinieblas y el alba es un libro que he disfrutado muchísimo. Ha habido momentos que me han sobrecogido. Ken Follett es un genio con las emociones, es un autor que es capaz de enseñarte, de estar contándote una historia y de repente, sin que lo veas venir, golpearte con lo peor que la especie humana puede llegar a hacer. Pasa de la luz absoluta a la sombra absoluta, con unos grandes contrastes, con unos grandes golpes emocionales, con unos grandes golpes de timón magistralmente hechos y contados, y de verdad, probablemente a nivel internacional de lo mejor en novela histórica. Y eso que ya habéis visto que tenemos grandes novelistas de novela histórica. Ken Follett es uno de ellos, por supuesto Santiago Posteguillo, por supuesto Paloma Sánchez Cárnica, por supuesto Marcos Chicot. Y ¿qué puedo hacer sino recomendaroslos a todos? Mi top 10, 11, 12. Aquí lo tenéis, espero que lo hayáis disfrutado. Creo que algunos de ellos ya os los esperabais, la verdad, y que sepáis eso, de verdad, yo insisto. Muchas posiciones serían intercambiables porque la verdad es que son grandes lecturas, y las que me he dejado fuera, chicos, no os imagináis las que me he dejado fuera. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? De todas las que haya reseña en el blog o en el canal, os los dejaré linkados en la cajita de descripción. También os he dicho el vídeo de la reseña que hace Raquel de María Antonieta de Stefan Zweig. Y bueno, ya sabéis, como siempre, si os ha gustado hasta aquí, dadle al like. Si queréis verme todas las semanas, cada vez que subo vídeo, lo único que tenéis que hacer es suscribiros y darle a la campanita. La parte de darle a la campanita es súper importante porque es lo que hace que se os avise cada vez que yo subo vídeo. Y bueno, todos los comentarios que me queráis dejar son súper bienvenidos. Estoy deseando leerlos, deseando contestarlos y deseando que, bueno, que esto no sea yo sola hablando a mi cámara, sino que, bueno, pues que compartamos un poquito todas estas experiencias lectoras. Si me echáis de menos de miércoles a miércoles, que es cuando yo subo vídeo, os dejaré linkadas también todos mis links, todos los enlaces para mis redes sociales. Tenéis el blog, tenéis Instagram y tenéis Twitter. Y ahí, pues bueno, voy publicando más veces a lo largo de la semana, pues cositas que se me van ocurriendo, conforme, bueno, pues relacionadas al mundo de la literatura, las cosas que voy leyendo y bueno, estas cosas. Así es que nada, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos leemos.